Buenos días, jóvenes estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en la materia de Geología aplicada a la Ingeniería Civil. En la clase anterior nosotros desarrollamos las expresiones que tienen que ver con la presencia del agua en el suelo y llegamos a encontrar la famosa ecuación de Darcy, que dice que la velocidad de descarga es igual al coeficiente de permeabilidad multiplicado por el área de la sección transversal. Nosotros estudiamos esto para ver precisamente la formación de los acuíferos y cómo el agua infiltra a través del interior del suelo. Se mueve de un punto de mayor energía a un punto de menor energía, tal como vimos en la primera parte del tema. Nos acercamos para ver la pizarra. Vimos nosotros que la ley de Darcy dice que la velocidad de descarga viene dada por el coeficiente de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico. Recordando el concepto, el gradiente hidráulico es la pérdida de carga dividida entre la longitud recorrida del fluido. ¿Correcto? Y donde K es el coeficiente de permeabilidad del suelo, coeficiente que se lo determina en el laboratorio. ¿No es verdad? Donde hay el gradiente hidráulico. ¿Cierto? Recordando un poco los conceptos de hidráulica, tenemos nosotros que el caudal va a ser la variación del volumen respecto del tiempo, una expresión dada en términos de una diferencial. ¿Cierto? Entonces tenemos nosotros que la ecuación de la continuidad dice que el caudal va a ser igual a la velocidad por el área. ¿Pero qué velocidad nos estamos refiriendo? Aplicado a suelos, aplicado a procesos de infiltración de agua en el suelo. A la velocidad de Darcy multiplicada por la sección transversal por donde va a escurrir el fluido. Pero la velocidad de Darcy dice que es K por I multiplicado por A. Tenemos nosotros que por un conducto, en este caso estamos hablando de un acuífero, está circulando un caudal por una sección transversal, ¿cierto? Tenemos que nosotros que el caudal de entrada es igual al caudal de salida de acuerdo a la ecuación de la continuidad. ¿Correcto? Estamos hablando del caudal de descarga de un acuífero. Por otro lado tenemos que la velocidad de infiltración, ¿cuál es la velocidad? ¿Qué diferencia existe entre la velocidad de descarga y la velocidad de infiltración? La velocidad de infiltración es la velocidad con que el agua va fluyendo a través de los poros del suelo, ¿correcto? Tal como estamos, son diferentes vectores, velocidades. Eso se conoce como la velocidad de infiltración. Y la velocidad de descarga es la resultante de las velocidades, son dos conceptos diferentes. Entonces la velocidad de infiltración está en función a la porosidad del suelo. Es por ello que necesitamos nosotros definir qué es porosidad y qué es relación de vacío. Tenemos nosotros que la velocidad de infiltración va a ser la velocidad de descarga de Darcy dividido entre la porosidad del suelo, tal como está expresado aquí. Pero ¿qué es porosidad por definición? Va a ser igual al volumen de vacíos del suelo dividido entre el volumen total del suelo. Eso se conoce como porosidad. ¿Cuál es el volumen total del suelo? El volumen de vacíos más el volumen de sólidos. El volumen de sólidos más el volumen de vacíos. ¿Correcto? Y el volumen de vacío está formado por el volumen del agua más el volumen del aire, cuando tenemos un suelo semisaturado. Cuando tenemos un suelo saturado, el volumen del aire es igual a cero. Solamente el volumen total va a ser el volumen de sólidos más el volumen de agua. ¿Correcto? Y por acá tenemos la relación de vacíos. ¿Qué es la relación de vacíos por definición? Va a ser el volumen de vacíos partido entre el volumen de sólidos. Se conoce como relación de vacíos. Entonces, tomando la expresión de la relación de vacíos, tenemos que va a ser el volumen de vacíos partido entre el volumen de sólidos. Y para transformar la relación de vacíos en función a la porosidad, entonces vamos a hacer una jugada acá algebraica, volumen de vacío, el volumen de sólido va a ser el volumen total menos el volumen de vacío, ¿correcto? Tal como está expresado acá. Despejo acá, volumen de sólido va a ser el volumen total menos el volumen de vacíos. Ahora, voy a dividir todo entre el volumen total, tanto en el numerador como en el denominador, y vamos a llegar a la siguiente expresión: volumen de vacío sobre volumen total sobre volumen total menos volumen de vacío sobre volumen total. Volumen de vacío sobre volumen total, ya dijimos que era la porosidad, tal como lo tenemos acá. Volumen de vacío sobre volumen total es la porosidad. Por consiguiente, aquí sería porosidad. BT sobre BT es igual a 1. Volumen de vacío sobre volumen total va a ser igual a la porosidad. Y llegamos a esta expresión famosa en la mecánica de los suelos que dice que la relación de vacío va a ser igual a la porosidad 1 menos la porosidad. Si le queremos encontrar la porosidad en función a la relación de vacío, despejamos de aquí. Entonces esto lo pasamos a multiplicar acá, va a ser igual a E1 menos N igual a N. Factorizamos N y vamos a tener que la relación de vacíos va a ser igual a N1 más E. Factorizando y despejando para N,
entonces tenemos que la porosidad va a ser igual a la relación de vacío partido entre 1 más la relación de vacío, que son dos expresiones muy conocidas en la mecánica de los suelos. Entonces volvemos nuevamente al concepto, aplicando la ecuación de la continuidad para calcular el caudal de infiltración. El caudal de infiltración va a ser igual al volumen va a ser a la velocidad de infiltración multiplicado por el área de la sección transversal por donde está escurriendo el fluido. Pero la velocidad de infiltración va a ser la velocidad total o la velocidad de Darcy o la velocidad de descarga partido entre la porosidad. Pero dijimos que la porosidad la tenemos en función de la relación de vacío, va a ser igual a B, E1 más E. Despejando ahí, vamos a tener que el caudal de infiltración va a ser 1 más la relación de vacío partido entre la relación de vacío multiplicado por la velocidad de descarga multiplicado por el área, que es una expresión muy conocida precisamente en los procesos de infiltración del agua en el suelo. Por otro lado, tenemos acá otro concepto muy importante, otro parámetro muy importante que tiene que ver con los suelos saturados, que es el grado de saturación del suelo. El grado de saturación del suelo viene dado por el volumen del agua partiendo del volumen de vacíos. El contenido de humedad va a ser igual al peso del agua partido entre el peso de sólido del suelo, ¿correcto? Peso específico del suelo. El peso específico del suelo va a ser igual al peso total del suelo dividido entre el volumen total. Y si queremos expresar el peso específico en función al contenido de humedad, entonces vamos a hacer otra jugada por acá. Tenemos nosotros que el peso total va a ser igual al peso del sólido más el peso del agua. Correcto, factorizamos acá el peso del sólido, vamos a llegar a esta expresión, 1 más peso del agua partido entre el peso del sólido. Pero el peso del agua partido entre el peso del sólido, ¿qué cosa es? Contenido de humedad del suelo. Entonces, ¿qué queda? Que el peso específico del suelo en función a su contenido de humedad va a ser igual al peso del suelo 1 más el contenido de humedad partido entre el volumen total del suelo, que es otra expresión muy conocida en la mecánica de los suelos. ¿Cómo lo entendemos eso desde el punto de vista gráfico? Tenemos un suelo que está formado, un suelo en condiciones naturales, tiene la parte sólida del suelo, también tiene agua, si lógicamente está saturado y también hay aire, ¿correcto? Entonces, expresado en términos de pesos, tenemos nosotros el peso de los sólidos, el peso del agua y el peso del aire. Prácticamente el peso del aire se desprecia, se lo considera igual a 0, ¿no es verdad? Entonces tenemos el peso del agua, peso específico del agua, y el peso del sólido, que va a ser igual a la densidad de sólido multiplicado por el peso específico del agua. Entonces vamos a tener el volumen de sólidos, volumen de agua y el volumen de aire, que es el volumen total del suelo en sus condiciones naturales. Entonces son parámetros muy importantes para entender precisamente la presencia del agua en el suelo y los suelos saturados, principalmente en Santa Cruz, donde tenemos nosotros presencia de nivel freático debido a que nuestros suelos son de origen sedimentario, está formado por diferentes camadas de suelo, arcillas, arenas, limos, y ahí se van formando los famosos acuíferos. Tenemos acuíferos libres y tenemos N acuíferos confinados. Muchas gracias por su atención.